Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Gabriela Enríquez Pineda y en esta exposición presentaré el análisis de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de la Introducción a la Responsabilidad Civil. Está escrita por el profesor Gastón Fernández Cruz. Bien, esos capítulos abordan cuatro ejes fundamentales para comprender la estructura moderna de la responsabilidad civil. Tenemos el daño resarcible, la clasificación del daño, el hecho generador de la responsabilidad civil y la relación de causalidad. El autor desarrolla esos temas desde una perspectiva actual, integrando reflexiones doctrinales, criterios funcionales y fundamentos jurídicos que permiten entender cómo se asigna la responsabilidad en un sistema orientado a la reparación y no únicamente a la sanción. Explicaré cada uno de esos aspectos de manera clara y con algunos ejemplos que me permitan poder hacer ver sus importancias. Bien, el capítulo 4, el daño resarcible. Este capítulo se centra en el elemento más importante de toda la responsabilidad civil, el daño. Fernández Cruz subraya que sin daño no existe obligación de indemnizar, pero además aclara que no todo daño es resarcible. Para que lo sea, deben concurrir ciertos requisitos. El primero, certeza del daño. O sea que el daño debe ser real y verificable. No se reparan expectativas, temores o posibilidades hipotéticas. Incluso los daños futuros pueden ser indemnizables siempre que exista evidencia objetiva que permita prever su ocurrencia. 2. Subsistencia del daño. El perjuicio debe existir al momento de la reclamación. Si fue totalmente reparado por otro medio o ya no procede a afectación, no corresponde indemnización. Este criterio garantiza proporcionalidad y evita duplicidades. 3. Especialidad del daño. Se requiere una identificación clara del perjuicio, qué se perdió, en qué consistió, a quién perjudicó. La responsabilidad civil no repara daños vagos o indeterminados. Exige precisión. 4. Injusticia del daño. Este es el punto más profundo, ya que el autor sostiene que solo se reparan los daños que el ordenamiento considera injustos. Esto introduce una valoración social y jurídica. Hay daños que deben ser soportados por la víctima y otros que deben ser trasladados al autor del hecho. Ahora vamos a hablar dentro de este capítulo sobre los supuestos de responsabilidad, o sea, daños que no se reparan. Fernández Cruz analiza tres supuestos clásicos en donde, pese a existir daño, no hay deber de indemnizar. Por ejemplo, el ejercicio regular de un derecho. Una persona no está obligada a indemnizar los efectos indeseables derivados del uso legítimo de sus derechos. Por ejemplo, si alguien construye un muro dentro de su propiedad y afecta a la vista del vecino, ese perjuicio no es injusto. Legítima defensa. Cuando el daño se produce para repeler una agresión ilegítima, se considera jurídicamente justificado. No sería razonable exigir una indemnización a quien actuó para proteger su integridad. Por último, estado de necesidad. Este supuesto genera discusiones interesantes, porque si alguien causa un daño para evitar un mal mayor, por ejemplo, romper un bien ajeno para salvar una vida, la justificación puede excluir la responsabilidad o trasladarla a terceros, como al Estado, pero dependiendo del ordenamiento jurídico. El autor concluye que lo decisivo no es la mera existencia del daño, sino su injusticia. La responsabilidad civil busca restablecer un equilibrio alterado, pero solamente cuando el daño es uno que la víctima no está obligada a soportar. Ahora hablaremos sobre el capítulo 5. En el capítulo 5 se habla sobre la clasificación del daño. Fernández Cruz revisa las categorías tradicionales del daño y propone una sistematización útil para la práctica jurídica. Tradicionalmente se distingue entre el daño patrimonial y el daño no patrimonial. El daño patrimonial afecta el patrimonio económico, como las pérdidas monetarias o disminución de bienes. En cambio, el daño no patrimonial afecta a los bienes sin contenido económico directo, como la integridad, la dignidad o los sentimientos. Pero, sin embargo, el autor en este caso considera que esta división es insuficiente y por ello propone una
Reclasificación del daño no patrimonial. En esa clasificación del daño no patrimonial está primero, daño a la persona, que abarca lesiones a la integridad física, psíquica y emocional. Incluye afectaciones a la salud, al cuerpo, a la libertad personal o a la capacidad de trabajar. 2. Daño moral. Este consiste en el sufrimiento o la aflicción que experimenta la víctima. Es objetivo, pero no por ello es menos relevante para la responsabilidad civil. 3. Daño no patrimonial residual. Este comprende afectaciones que no encajan en las dos categorías anteriores, pero que no debe quedarse en respuesta legal. Por ejemplo, la afectación al proyecto de vida o a la reputación, cuando no generan impacto económico directo. La problemática de la transmisibilidad del daño moral es uno de los puntos que más discusión tiene en el capítulo, acerca del daño moral que puede transmitirse a los herederos. El autor señala que esto depende del ordenamiento jurídico, pero plantea una duda. ¿Tiene sentido transmitir un sufrimiento que solo experimentó la víctima directa? No es simple la respuesta, pero varía según la legislación. El autor nos invita a poder reflexionar sobre acerca de los límites de la indemnización del daño moral. Bien, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 6, el hecho generador de responsabilidad civil. El capítulo 6 aborda una pregunta clave. ¿Qué evento origina la responsabilidad civil? Bien, la concepción tradicional exigía un acto antijurídico, es decir, contrario al derecho. Sin embargo, el autor señala que esta visión ha sido superada por una más moderna. Antijuricidad objetiva y subjetiva. El autor analiza dos formas de entender la antijuricidad objetiva y la subjetiva. La objetiva es la conducta que es contraria al orden jurídico independientemente de la intención. La subjetiva se centra en la culpa del dolo. Analiza si la persona actuó con negligencia, imprudencia o intención de dañar. Eh, lo que más se centra el capítulo es sobre la responsabilidad que no requiere siempre antijuricidad. Es decir, que el autor sostiene que lo verdaderamente decisivo es la existencia de un daño injusto, no la ilicitud de la conducta. En otras palabras, una persona puede generar responsabilidad aun cuando su actuar fue ilícito. Un ejemplo claro, por ejemplo, es unas actividades peligrosas realizadas con todos los permisos legales, como manejo de sustancias químicas o construcciones. Estos pueden generar daños inevitables. Aunque la actividad es lícita, el daño puede ser injusto para la víctima y por ello debe ser indemnizado. Ahora vamos a hablar, por último, sobre el capítulo 7, la relación de causalidad. Este capítulo aborda los aspectos más técnicos y necesarios para la responsabilidad civil. ¿Qué es la causalidad? El autor la presenta como el puente que une la conducta con el daño. Sin causalidad no se puede imputar responsabilidad. En esto está la causalidad fáctica y la causalidad jurídica. En la fáctica se busca determinar qué ocurre en los hechos. Por ejemplo, si una acción produjo o contribuyó a producir el daño. En la jurídica o de imputación se evalúa si además es razonable y justo atribuir ese daño a la persona que lo causó. Este nivel evita responsabilizar por consecuencias demasiado remotas, impredecibles o no atribuibles. Causalidad no es culpa. O sea que el autor remarca aquí que causar un daño no significa necesariamente ser culpable de él. La causalidad es una cuestión de hechos, culpa o riesgos que son cuestionados de imputación. Los criterios modernos para imputar la responsabilidad. El autor introduce estos criterios. Cuando una sola parte tiene la capacidad de prevenir el daño, suele aplicarse en régimen objetivo, o sea, por riesgo. Si ambas partes pueden prevenirlo, un régimen por culpa puede ser más adecuado. Y en el nivel tecnológico de la actividad también influye la elección del régimen. Para concluir, estos capítulos muestran cómo la responsabilidad civil contemporánea se ha transformado en un sistema orientado
a garantizar la reparación justa y la distribución eficiente de los bienes sociales. Él explica que el daño debe ser cierto, subsistente, especial e injusto, que su correcta clasificación evitará errores y asegurará indemnizaciones coherentes. En el hecho generador ya no depende únicamente de la antijuricidad, sino del daño injusto, y que la causalidad permite establecer un puente lógico y jurídico para imputar la responsabilidad. Muchas gracias.